está con nosotros Alberto Herrera, que es el maestro tequilero y todo lo demás, para no mencionarlo, de Tierra Noble, que es un tequila, yo se lo estaba comentando, lo probé en algún momento en Ciudad de México, me lo dieron en una fiesta y me pareció un tequila extraordinario, muy bien equilibrado y que se deja tomar, como dirían los clásicos. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Hola Paco, muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿y por qué hacer un tequila? ¿De dónde viene? Cuéntame tu historia. Pues mira, la verdad es que la historia empieza hace unos 40 años, cuando mi padre empieza a viajar, empieza a tener la posibilidad de viajar a distintas partes del mundo. Él, aficionado del ron, del vino, del tequila, se da cuenta de que la industria en México es muy diferente a lo que él veía en otros lugares, en otras industrias. Él se da cuenta de que en México se hablaba en el tequila de un México, de un rostro de México que no es el único que existe. Él era apasionado de nuestro país, de la historia de nuestro país. Raúl Herrera era su nombre, y a él le gustaba mucho ese México de la época del Porfiriato, ese México de hace 120 años, con una influencia muy marcada europea, sobre todo francesa, en la arquitectura, en la gastronomía, en la moda y sobre todo en las bebidas. Ese es el México que él quiso plasmar. Esta aventura comienza hace unos 35, 40 años y la materializa hace 25, 26 años más o menos, ya con su primer destilería. Esta es la segunda que tenemos como familia. Y bueno, hemos venido respetando esa idea y hemos venido también tratando de poner en alto el nombre de México a través de un rostro que muchas veces no se menciona y que a mí me enorgullece mucho, que es ese México elegante, sofisticado. A ver, y eso está bien importante porque resulta ser que hace 40 años, cuando tu padre, don Raúl, estaba en esos viajes y estaba precisamente analizando otras industrias, el tequila, yo no sé si fue también parte de una campaña, ¿no?, de desinformación, pero el tequila era considerado una bebida corriente, que no era era una muy mala bebida. Los albañiles tomaban tequila, es lo que se decía en aquella época. Dicen que era para machos y no para muchos. Y fíjate que afortunadamente la industria se ha ido refinando. El tequila ya tiene un lugar importantísimo en el mundo de las bebidas alcohólicas a nivel mundial. Y no es casualidad, mucho de esto es producto de la calidad que cada vez es mayor. Ahora, lo que tú dices, pues también es producto de malas prácticas que desafortunadamente han existido en la industria. Cada vez son menos, aunque siguen algunas existiendo por ahí. Creo yo que algo que es muy pernicioso para la industria es no mostrar el México como es. Muchas veces las marcas tienden a caricaturizar al maestro tequilero, a la industria como tal, y pretenden mostrar un rostro que no son. Ahora la artesanalidad, este concepto de ser artesanales, ha tomado una relevancia importantísima, pero se ha distorsionado mucho lo que realmente es ser artesanal. Yo veo, por ejemplo, en otras industrias, no tiene que ser de bebidas necesariamente, la relojería, un artesano relojero, es respetadísimo, ¿no? Es respetadísimo, es un hombre de cultura, un hombre leído, un hombre educado. Y aquí, aunque muchas veces lo son, los tratan de representar precarios, un poco más silvestres, si vale la expresión. Y creo yo que eso es pernicioso para la industria, eso es nocivo, porque México es sofisticado, México es elegante, México es complejo y México ha evolucionado muchísimo. ¿Y por qué no hablar de esos logros también? ¿Por qué atarnos, por qué quedarnos en ese atavismo vacío de querer pretender algo que no se tiene, una estética que ya no se tiene en este país, ¿no? Mucho daño se le hizo a la industria, por ejemplo, con esta imagen caricaturizada del cine de los 50s o de esta imagen americana de tener al mexicano como un hombre con sombrero de paja a la sombra de un cactus en el desierto. Pues eso no es México. Existe un México rural, existe un México de tradición, existe un México también de otro tipo de comunidades que nos enorgullece tenerlas y que son parte de nuestra esencia y que han sido parte de la historia del tequila, pero ya no es necesariamente lo que es el tequila el día de hoy. Ahora, cuéntanos un poquito de Tierra Noble, cómo van haciendo y cómo lo conceptualizas tú en tu cabeza y cómo lo vas llevando a cabo. Bueno, como te decía, es una idea que nace de mi padre originalmente. Ya lo que es Tierra Noble el día de hoy, bueno, pues es el reflejo de esta historia familiar, de este anhelo de tener un tequila que mostrara esa elegancia, esa complejidad. Y gran parte de la esencia que tenemos como marca son nuestros procesos. Nosotros siempre hemos pregonado que si hay razón, hay maestría. Es decir, no nos gustan las ocurrencias que tanto daño le hacen también a las industrias como la del tequila. Esta industria está plagada de ocurrencias y plagada de... Dame un ejemplo de ocurrencias sin llevarte entre las patas a alguno de tus competidores, pero sí sería interesante. Mira, hay cuestiones en los procesos de elaboración
que no necesariamente obedecen a una razón técnica. Esas son las ocurrencias. Hay muchísimas. Te podría dar muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, sistemas de molienda o de extracción del cubo del agave que se utilizan y se presumen que son precarios, que generan muchísimos problemas y que se presumen porque se ven ancestrales, porque se ven antiguos. Y no es que eso no tenga valor, eso tiene muchísimo valor. Lo tradicional, lo ancestral, tiene mucho valor. Finalmente de ahí emanamos como industria. La tahona. Pero la tahona es uno de ellos, no me refería precisamente a la tahona. Se puede extraer a golpes incluso el jugo del agave. Okay. Y es muy polémico, digo, no creo que sea prudente hablar tanto de lo que hacen otras marcas, pero sí creo que es importantísimo que lo que se haga tenga una razón técnica y no termine siendo una pantomima. Hay industrias que sí son todavía muy tradicionales, que es su esencia. Por ejemplo, en el mezcal, en la raicilla, son otros métodos de fabricación. El tequila ya ha ido evolucionando muchísimo, son muy respetables y no quiere decir que no pueda haber productos de calidad. Lo que sí es que me parece lamentabilísimo es que se abuse de esto y se presente como una caricaturización. Ese es el problema. Pero ustedes, ¿cuáles son esos procesos que los distinguen? Mira, una parte esencial de nosotros es la fermentación. Nosotros tenemos nuestra destilería a 7,200 pies sobre nivel del mar, es una de las destilerías a mayor altura. Es una de las más altas, no solamente en el tequila, sino a nivel mundial, en la industria de las bebidas alcohólicas, específicamente de los destilados. Y la única razón de estar ahí es el clima. La fermentación se lleva a cabo por las levaduras. Finalmente es la transformación de los azúcares en alcohol. Ese es el proceso más importante en la elaboración de cualquier bebida alcohólica. Y el clima es súper importante para que se desarrolle toda esa complejidad. La razón de estar allá en las montañas del sur de Jalisco, en la Sierra del Tigre, es justamente la temperatura. Ofrecerle a las levaduras la posibilidad de generar muchísimos más compuestos aromáticos a través de su proceso metabólico. Ese es uno. Pero cada una de las etapas del proceso, como por ejemplo el cocimiento, que sea un cocimiento homogéneo, es importantísimo. La forma en la que se extrae, que evitamos la presencia de la fibra por una razón técnica, que es no estresar a las levaduras, sino generar compuestos azufrados, pues también forman parte esencial del perfil de tierra noble. Ahora, cada etapa, como la destilación, como el añejamiento, también imprimen mucho carácter, imprimen muchas características en lo que es el producto final. En cada uno de estos hay muchísima técnica detrás, muchísimo rigor técnico. Ahora, cuéntame un poquito de cuál es tu portafolio de productos. Bueno, abarcamos prácticamente la gama completa, me refiero a las clases de tequila. En el tequila hay clases y categorías, lo que es el tequila y el tequila 100%. Nosotros nos enfocamos únicamente en el tequila 100% agave, y dentro del tequila 100% agave hay 5 clases, que es blanco, joven, reposado, añejo y extrañejo. Nosotros tenemos blanco, reposado, añejo y extrañejo. Y tenemos algunas variantes, por ejemplo, en el caso del blanco, tenemos 3 blancos distintos. Tenemos nuestra línea de tequila Tierra Noble blanco y tenemos otros 2 proyectos, que es Tinaja 100 y Casamata, por ejemplo, en el caso de los blancos. Tinaja 100 tiene un proceso muy antiguo de fermentación, que es fermentación cerrada en tinajas de barro, como las que se han utilizado en la industria del vino por miles de años y que funcionan muy bien para fermentar el mosto de agave. Y tenemos otro proyecto que es Casamata. ¿Qué matices le da distintos? Es interesantísimo. Fíjate que en el caso de este producto que se fermenta en tinajas de barro, es porque es un producto que se pensó para ser de alta graduación. Una fermentación cerrada nos permite potenciar algunos de los aromas, como por ejemplo los lácteos o los florales, y eso hace que se perciba mucho más suave. Entonces fue una razón técnica la que nos llevó a la fermentación cerrada. Dentro de la fermentación cerrada, el barro nos ayuda a mantener la temperatura de forma homogénea durante todo este proceso. Viene el otro, que es Casamata. Casamata es un tequila que se armoniza en damajuanas de vidrio, es decir, después de que se destila, pasa 45 días en damajuanas. Creo que también somos, no pioneros, pero somos de las pocas destilerías que tienen esta práctica. Y por cierto, es una práctica que se ha utilizado históricamente, tanto en el tequila, en el mezcal, como en muchas otras, porque favorece mucho a la generación de esos compuestos aromáticos. No tanto que se generen, sino que nos ayuda a que sea más armónico, a que sean más fáciles de apreciar y a que lo tomemos de una manera más agradable, más suave el tequila. Oye, y a ver, ¿y los otros, tanto el añejo y el extrañejo, qué características tienen? Muy interesante. Ahí tocas el punto del añejamiento, que es importantísimo. Las barricas, que también son punto de discusión. A mí me gustan las barricas nuevas, las barricas vírgenes, es decir, barricas que no vengan de otra industria. Es muy común encontrar en el tequila barricas de desecho. ¿Que los van a poner en barricas de sherry o que...? De bourbon, de jerez. Exactamente. Si bien es cierto que la industria de la tonelería ha hecho un esfuerzo muy grande en perfeccionar estas barricas, en reacondicionarlas y darles una vida más prolongada, para mí no tiene comparación con una barrica nueva. La barrica nueva le va a dar color, sabor, aromas, pero sobre todo lo más importante es que le va a dar suavidad a través de la oxigenación, a través de ese oxígeno que fluye por los poros de la madera. Entonces creo yo que es un proceso
fundamental también para las características de los añejos y extrañejos, que sean barricas nuevas, que tengas todas las características del roble, que tengas toda la suavidad que este aporte. Oye, y ya para finalizar, ¿cómo me puedo poner en contacto con ustedes? ¿Cómo puedo yo tener Tierra Noble? ¿En dónde lo encuentro? Bueno, afortunadamente tenemos muy buena distribución a nivel nacional e internacional. Nos encuentran prácticamente en cualquier tienda especializada, en gran parte de los autoservicios a nivel nacional. Y nos encuentran también, bueno, en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet. ¿Cuáles son, mi querido Alberto? Es Tierra Noble MX y, bueno, tierranoble.com, la página de internet. Y, como te digo, tenemos distribución afortunadamente prácticamente a lo largo y ancho del país. Entonces, ahora, ya para finalizar, si tú, alguien que nos está escuchando, está ya convencido de que quiere probar el tequila, ¿con cuál le dirías que empiece de Tierra Noble? Yo sugeriría blanco o reposado. Creo que son muy amigables. Todos son amigables, pero puntualmente ofrecen notas muy expresivas, muy variadas y son muy fáciles de tomar. Blanco, reposado, creo que no tiene desperdicio ninguno de los dos. Pues muy bien, mi querido Alberto Herrera, muchísimas gracias. Al maestro tequilero y, bueno, CEO y todo lo demás de Tierra Noble. Gracias. Gracias, querido Alberto.